¿Ok? Bueno, los ácidos nucleicos son al final, están al final, porque para poder entenderlos necesitamos ver carbohidratos, por ejemplo, y necesitamos ver algunos aspectos, por ejemplo, de proteínas que acabamos de hablar. Ok, pero antes de hablar de un ácido nucleico, son compuestos que son polímeros, ya habíamos hablado que eran compuestos muy grandes, polímeros, y el monómero, o sea, la unidad, la sustancia que forma los ácidos nucleicos, se llaman nucleósidos. No nucleótidos con T, sino nucleósidos con S. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es un nucleósido? Un nucleósido, dice ahí, ven, es una base nitrogenada y un azúcar de 5 carbonos, ribosa generalmente. Bueno, hay varios tipos de nucleósidos en la naturaleza, pero de los que nos interesan a nosotros son los que están formados por ribosa o desoxirribosa, que ya habíamos visto en el capítulo de azúcares, ¿verdad? Ahora, cuando estos nucleósidos, que son el azúcar y la base nitrogenada, que ahí podemos ver a la derecha, podemos ver la citosina, la guanina, la adenina, el uracilo, por ejemplo, son las bases nitrogenadas de la molécula de ARN, ¿verdad? ARN, ácido ribonucleico. Y cuando estos nucleósidos, es decir, el azúcar y la base nitrogenada se unen con un fosfato, ahí sí tenemos un nucleótido. ¿De acuerdo? Eso ya lo vamos a ver más adelante, o sea, ya casi. Entonces, esos nucleósidos se combinan con fosfato y las enzimas que hacen esta unión se llaman enzimas quinasas o con C, sinasas, ¿se acuerda que las vimos en el ciclo celular? Y producen los nucleótidos. Y estos nucleótidos, ahora sí, se pueden unir entre sí y formar el ADN y el ARN, que son los dos ácidos nucleicos más comunes, por lo menos. No son los únicos, pero son los más comunes que hay. Entonces vamos a hablar solo de estos dos tipos a nivel del curso. Y dependiendo del azúcar, de la pentosa, es el azúcar de 5 carbonos, que haya, tenemos los ribonucleósidos y los ribonucleósidos, dependiendo de si tiene o no fosfato. Es decir, ribosa, una base nitrogenada, tengo un nucleósido, un ribonucleósido. Ribosa, base nitrogenada y fosfato, tengo un ribonucleótido. Pero si en vez de ribosa tengo desoxirribosa, entonces ya tengo un desoxinucleósido o un desoxinucleótido. Entonces, por ejemplo, ahí puedo ver ribosa, es esta que está aquí, y veo una base nitrogenada. Aquí veo entonces un desoxirribosa. Vean que aquí en el carbono 1, 2, este carbono número 2, no tengo el OH, pero aquí debería haber una H, nada más que la H no está escrita. ¿Ok? Entonces, eso que ustedes ven ahí, esa es la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa. Entonces, a la izquierda tengo un nucleósido y a la derecha tengo un desoxinucleósido. ¿De acuerdo? O desoxirribonucleósido, como quieran decirle, pero es más fácil decirle desoxinucleósido. Ahora, ¿cuáles son las bases nitrogenadas? Porque tenemos ya el azúcar, puede ser ribosa, desoxirribosa. Ahora, ¿cuáles son las bases nitrogenadas? Depende. Estas bases nitrogenadas se llaman purinas o bases púricas. Las bases púricas o purinas son bases nitrogenadas, ahí hay un dedazo, de bases nitrogenadas que están compuestas por dos anillos, uno que tiene 6 átomos de carbono, bueno, 6 átomos, no de carbono, 6 átomos, y otro que tiene 5 átomos. Entonces, por eso veo un hexágono y un pentágono. Ahora, vean que son diferentes. Por ejemplo, vean que aquí este carbono tiene un doble enlace, un oxígeno, un carbonilo.
Lo importante aquí es que vean que son dos anillos y se llaman purinas. Entonces yo tengo las bases nitrogenadas de dos anillos que se llaman las purinas y tengo las bases nitrogenadas de un anillo, ¿lo ven? Un único anillo de 6 que se llaman pirimidinas. ¿Ok? Entonces están las purinas que tienen dos anillos y las pirimidinas que tienen un anillo. Y entonces, en el caso del ADN, son adenina, guanina, citosina y timina. Y ojo que dice timina y no tiamina. La tiamina es una vitamina, la vitamina B1. No vamos a ver vitaminas en el curso. Pero si me pone que es por tiamina, la tiamina es una sustancia que no tiene nada que ver con esto, ¿de acuerdo? Es timina sin A. Pero en el caso del ARN, la adenina, la guanina, la citosina y en vez de la timina está esta otra que se llama el uracil, que es muy parecida, la pueden ver, es sumamente parecida a la timina. ¿Ok? Ok, entonces esto que estamos viendo son las bases nitrogenadas. Hay más. Está la xantina, la hipoxantina. En un lago lleno de azufre que hay en California, se encontraron unas formas de bacterias que además de que tienen resistencia al azufre, al arsénico, perdón, en su metabolismo pueden tolerar, donde el arsénico es un veneno. Bueno, ellas viven ahí en agua llena de arsénico, ahí están ellas tranquilas viviendo. Y en esas bacterias se vieron unas bases nitrogenadas que no son estas, son otras. Dos bases nuevas. Pero entonces esa es la única diferencia que necesito que entiendan. No tienen que saber cuál es cuál. Yo nunca le voy a poner que me diga cuál es la purina, cuál es la guanina y cuál es la timina, para que la escoja, pero sí me importa muchísimo que sepan, y ahora van a ver por qué, que hay unas de dos anillos y hay una de un anillo. Y las de dos anillos son las purinas y las de un anillo son las pirimidinas. Eso es lo que tienen que saber aquí. Entonces, ¿qué son los nucleósidos? Los nucleósidos son bases nitrogenadas con azúcar. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Y qué son los nucleótidos? Son nucleósidos unidos a moléculas de fosfato. Son muy parecidos, pero uno tiene fosfato y el otro no, así de fácil. Entonces, por ejemplo, podemos ver bueno, el nombre, ahora vamos a ver los nombres. Recordemos los nombres de las bases. Eran adenina, timina, citosina y guanina. ¿Ok? Entonces, adenina es el nombre de esa base nitrogenada que está ahí. Pero el nucleósido no se llama así, sino que se llama adenosina. Parecido a adenina, pero no es adenina. Y pueden ver que aquí tiene el grupo OH, por lo tanto eso es ribosa. ¿Ok? Entonces ese es un ribonucleósido. Pero este es un ribonucleótido, porque aquí tiene fosfato. Y se llama adenosina 5 monofosfato. ¿Ok? Adenosina y en el carbono 5, que es este, hay un fosfato, monofosfato. Un fosfato en el carbono 5 y es adenosina. O veamos otro nucleósido. Con guanosina, ¿de acuerdo? La base se llama guanina, el nucleósido se llama guanosina. Aquí nuevamente tengo guanosina, el nombre del nucleósido, ¿ven? Es el azúcar y la base nitrogenada. Y aquí tengo esto que se llama guanosina 5 monofosfato. En el carbono 5 de la guanosina está unido un fosfato. Luego tengo el nucleósido, bueno, la base llamada citosina. ¿Ok? ¿Cómo se llama el nucleósido? Citidina. Y el nucleótido se llamaría en este caso, como tiene un fosfato, citidina 5 monofosfato. No me interesa que ustedes me digan los nombres, ¿ok? Nunca me tienen que decir los nombres, pero sí tienen que saber que a la izquierda tengo nucleósidos y que a la derecha tengo nucleótidos, y tienen que saber por qué. Y en este caso, ¿por qué? Porque tengo los grupos fosfato que están aquí, ¿los ven? Y luego tengo el último ejemplo del ARN, que estoy
usa esa molécula. Tengo el uracilo forma uridina, ok, la uridina forma uridina 5 monofosfato. Bueno, yo le puedo pegar el fosfato en cualquier carbono, pero generalmente se pega en el carbono 5, ok. Puede pegarse en el 4, en el 3. Lo importante es que lo tengan en algún espacio. Los que forman parte de los ácidos nucleicos son estos que estoy explicando. ¿Okay? ¿Cómo le vamos a poner el nombre? Muy fácil. Entonces, usted se fija en el azúcar. Si es ribosa o desoxirribosa. Luego usted se fija en la base nitrogenada. Si la base nitrogenada es adenina, el nucleósido será adenosina. Si la base nitrogenada es guanina, el nucleósido sería guanosina. Si la base nitrogenada es citosina, el nucleósido sería citidina. Y si es uracilo, el nucleósido sería uridina. Y cuando usted le une a estos nucleósidos 1, 2 o hasta 3 grupos fosfato, vamos a tener adenosina monofosfato con 1, adenosina difosfato con 2 o adenosina trifosfato con 3. De ahí viene, ven, el nombre adenosina trifosfato. Ya lo hemos hablado montones de veces de esta molécula. Igual tengo guanosina monofosfato, guanosina difosfato, o también hablamos de esto cuando hablamos de las proteínas G en la membrana, guanosina trifosfato. Y así para cada uno de estos. Es UTP. ¿Cuántos fosfatos tiene el UTP? 3. Además, el UTP tiene ¿cuál base nitrogenada? Uracilo. ¿Lo ven? Usted sabiendo ATP, ¿cuántos fosfatos tiene? 3. ¿Cuál es la base nitrogenada? Adenina. Pero resulta que también hay desoxinucleótidos. ¿Ok? Entonces está la desoxirribosa y con la desoxirribosa voy a tener unida a ella 4 bases nitrogenadas. Adenina, guanina, citosina y timina. Aquí no es uracilo, el uracilo es en el caso de la ribosa. ¿Por qué? Nadie sabe. Hay algunas teorías ahí, pero nadie sabe por qué se dio ese cambio evolutivamente hablando. Si yo tengo desoxirribosa con adenina, lo que tengo como un nucleócido es la desoxiadenosina, o la desoxiguanosina, o la desoxicitidina, que es lo mismo que vemos aquí. Nada más que aquí es desoxitimidina. ¿Ok? Timidina, desoxitimidina y uridina son los que cambian. ¿Ok? En el ARN hay uracilo y en el ADN hay timina. Y esto es lo mismo. Solo que adelante se le pone desoxiadenosin monofosfato, desoxiadenosin trifosfato. Esa D significa que el azúcar es desoxirribosa. Yo a ustedes nunca los voy a poner a escribir estos nombres, pero quiero que vean que esos nombres, si usted los ve, se enreda, pero no están enredados, simplemente entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si yo le digo a usted, se utiliza DATP, y usted dice, ¿qué es eso, profe? Bueno, DATP, desoxirribosa, adenina y 3 fosfatos. ¿Ve? El nombre o las siglas que se utilizan ahí le puede dar una idea de qué se está utilizando. Y ahora vamos a ver por qué esto es importante. Nada más lo que necesito es que entiendan, no que sepan. Y entonces vamos a hablar del ADN. El ADN es el primero de estos ácidos nucleicos. ¿Por qué se llama ácido desoxirribonucleico? Porque tiene desoxirribosa. Y ya hemos visto que les acabo de explicar que hay 4 bases nitrogenadas. Hay 2 pirimidinas, recordemos que eran las de un anillo, que son la citosina y la timina, representadas con la letra C, la citosina, T, la timina, y las bases púricas son las purinas. Y entonces aquí tengo la guanina con la letra G y la adenina con la letra A. Yo creo que eso, pues, mucha gente no sabe nada de biología, pero eso todo el mundo lo sabe, que son las 4 letras que forman
el famosísimo código genético, ¿verdad? Entonces, los nucleósidos de ADN, ojo que digo nucleósidos porque no tienen fosfato, ¿verdad? Tengo la timidina con timina y la citosina. Perdón, eso se llama citidina, que es la que tiene citosina. ¿Ok? Pero recuerden que aquí, vean, reconozco que hay un anillo y aquí también hay un anillo. Y aquí tengo las bases de dos anillos, que son la adenosina y la guanosina. Pero vean algo importante. Aquí hay un H, no un OH. Aquí hay un H, no como a la par, que hay un OH. ¿Lo ven? Que son, en todos los casos, desoxirribosas. Eso es lo que necesito que vayan viendo en la fórmula, la molécula. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo es el ADN? Bueno, hay muchos tipos de ADN, se han encontrado, para que ustedes sepan, en la vida, en la actualidad se conocen 4 tipos diferentes, bueno, 4 tipos básicos generales, y dentro de cada tipo hay subtipos. Entonces, por ejemplo, hay ADN doble hélice alfa y doble hélice beta, ¿verdad? Y hay hélice, no siempre es doble, a veces es simple, solo una banda, no doble banda, inclusive hay 4 bandas y hay 3 bandas. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de lo más conocido y lo más importante. Los nucleótidos que forman, o que ya aquí es con fosfato, ¿verdad? Que forman el ADN, normalmente se enrollan o se acomodan, se disponen formando una hélice doble, que es esta que ustedes ven aquí, que todo el mundo también me imagino que conoce esta estructura del ADN. Pero hay algo que ya también de alguna manera habíamos hablado en el capítulo de mutaciones, que era que había un apareamiento específico, ¿verdad? Es decir, que hay una correspondencia entre la adenina y la timina y la adenina, y entre la guanina y citosina, citosina y guanina. Es decir, siempre van a corresponderse en unión esas dos bases en esa secuencia, la adenina con la timina, la guanina con la citosina y viceversa. Ok, y ahora vamos a ver a qué se debe esa unión y por qué es que ocurre esa unión. Ahora, las bandas de ADN se van a llamar antiparalelas. Es decir, son paralelas, pero van al revés, una respecto a la otra. O sea, una va para arriba y otra va para abajo. Quiero que vean las ribosas. ¿Ven? Aquí va la punta para arriba, pero ven que aquí va la punta para abajo. Ok, me voy a devolver un momentito para explicarles algo con respecto a la ribosa y a la punta de la ribosa. O en la desoxirribosa. Ok, ese es el carbono 1 con la punta para arriba. A la derecha el carbono 1, carbono 2, carbono 3. ¿Lo ven? Carbono 4 y arriba ¿qué queda? El carbono 5. Por eso tiene este 5 acá. Ok, 5 con este símbolo que se llama prima, 5 prima. Este es 5 prima, este es 3 prima. Este es 2 prima, este es 1 prima, este es 4 prima. Ahí van, nada más lo que quiero que vean, que la base nitrogenada está en el carbono 1 y el fosfato en el carbono 5. Esto es muy importante. ¿Por qué? Para poder entender entonces este otro de acá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, y vea que en el carbono 3 hay una unión con el fosfato de este otro azúcar. Y el fosfato sale del carbono 5 aquí, ¿verdad? Entonces, aquí, donde van los carbonos para arriba, todos son 5. Y esta parte corresponde a 3. Entonces, esto va de 3, sube 5, 3, sube 5, 3, sube 5, 3. O sea, esto va desde 3 hasta 5. Pero el otro lado
Está al revés. Entonces, este es el carbono 1, ese es el carbono 2, ese es el carbono 3, el carbono 4, y aquí está el carbono 5, y aquí está el fosfato. Va para abajo, entre comillas, ¿verdad? Pero entonces vea que este empieza por 3 y este termina en 5. Por eso se habla de que son 5', 3' y son antiparalelas, porque una va para una dirección y la otra va en otra dirección, en otro sentido, ¿de acuerdo? Eso tiene implicaciones más adelante para, bueno, para cuando uno piensa en la manera en que se duplica el ADN y cómo se producen las mutaciones, pero eso no lo vamos a ver ahora. Pero resulta que es el ADN más conocido, ¿ok? No es el único tipo, es el más conocido, pero también hay ADN doble y hay ADN simple, como estamos viendo ahí, que en este caso es un ADN, piensen como en un clip, ¿verdad? Si usted agarra un clip y dobla un alambre, pues eso es lo mismo, es una sola banda que en este caso se dobla, y vean que aquí también se mantiene así doblada por el apareamiento de entre las bases, ¿lo ven? De la misma manera que pudimos ver que había interacciones en la molécula de proteína cuando se doblaba, vemos que también aquí hay interacciones en la molécula de ADN cuando se dobla. De hecho, las uniones que están aquí, ¿las ven? Aquí hay 3 uniones, ¿las ven? Aquí hay 2 uniones. Estas uniones son puentes de hidrógeno, que habíamos hablado un poco la semana pasada, y son las que mantienen la molécula unida. ¿Cómo se rompe un puente de hidrógeno? Con calor. Entonces, ¿qué pasa cuando usted caliente el ADN? A 90 grados en agua. Se separa. ¿Y qué pasaría si usted esta molécula de ADN también la calienta? Se estira, porque se rompen esos enlaces que están entre las bases nitrogenadas, que son los que le mantienen esa forma. Pero hay otras formas de ADN, por ejemplo, hay ADN, ahí lo pueden ver. Se han encontrado últimamente antígenos de ADN, ¿ok? En cierto tipo de moléculas o de virus que hay en los estudios más modernos. Se han encontrado que en algunos tipos de virus muy raros que hay, existen en la membrana de esos virus, que no es una membrana celular, pero es una membrana, existen pedazos de ADN que están expuestos. Esto es muy interesante. Ok, entonces resulta que la molécula de ADN ya había dicho yo que tienen este apareamiento específico, donde tengo siempre que A con T y C va con G, ¿verdad? A con T, T con A lo mismo, y C con G y G con C. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la adenina y de la timina? Aquí está la adenina, y aquí, porque es de 2, ven que es de 2 anillos, y aquí está la timina, que es de 2 anillos. Y quiero que vea que este oxígeno de aquí queda frente a este hidrógeno de aquí. Entonces ahí se va a formar un puente de hidrógeno. Pero resulta que este nitrógeno de aquí va a quedar también a una distancia de este otro hidrógeno de acá, y aquí va a formar otro puente de hidrógeno. Entonces, la unión específica entre la adenina y la timina es porque se encajan una con otra, de manera que se van a producir 2 puentes de hidrógeno. Veamos lo que pasa con la guanina y con la citosina. La guanina es también una base de 2 anillos y la citosina una base de 1 anillo, pero vea que cuando se ponen de la manera en que se acomodan en el ADN, aquí tengo un puente de hidrógeno, aquí tengo otro puente de hidrógeno y aquí tengo otro puente de hidrógeno. 3. Entonces, al acomodarse esas 2 bases nitrogenadas, se me forman 3 puentes de hidrógeno. Y por eso es que siempre, o sea, piensen aquí como una llave y una cerradura. Una de 2 con una de 3 no calzan. Tiene que ser 2 y 2 o 3 y 3. Por eso usted nunca va a encontrar una adenina unida a una citosina. A menos que haya una mutación y que haya un error y entonces estén ahí como a la fuerza. ¿Ok? Pero normalmente no debería ocurrir, pero bueno,
de cada, más o menos, lo normal es que de cada 1.000.000 de nucleótidos haya uno, máximo 10, entre 1 y 10 que andan mal. Cuando se copia el ADN, la tasa de error es de 1 a 10 por cada 1.000.000, para que tengan más o menos una idea por dónde anda. Y estas mutaciones, dependiendo, ahora vamos a ver por qué, si hay un cambio de estos que queda forzado en la estructura molecular, va a producir un efecto, una mutación de punto, y ustedes recuerdan que esas mutaciones lo que hacen es producir una proteína diferente. Entonces, por eso es que se va a dar de esta manera. Entonces, aquí podemos ver el por qué ocurre el apareamiento específico. Y algo importante, si ustedes vieron esto en el colegio y le dijeron, es que la adenina va con la timina y la citosina va con la guanina, vean que yo les estoy diciendo por qué. La adenina y la timina se unen por medio de 2 puentes de hidrógeno y por eso se aparean, así se dice. Y en el caso de la guanina y la citosina, se unen por medio de 3 puentes de hidrógeno y por eso es que son así específicas. Usted no puede mezclarlas. ¿Okay? En el caso de la timina y el uracilo, usted puede cambiar la base nitrogenada y al final va a formar los mismos 2 puentes de hidrógeno. Es decir, la diferencia que tiene el uracilo es simplemente que aquí este grupo que veo aquí no está. Este CH3 es diferente, pero el resto de la molécula es igual, y entonces siempre vamos a poder formar las 2 puentes de hidrógeno que se forman. Entonces usted puede, ocurre el proceso de transcripción y de traducción de la molécula de ADN, ¿verdad? La producción de proteínas. Ok, entonces, ¿cuáles eran esas bases nitrogenadas presentes en el ADN? Repasemos. La adenina, que era una purina, que era de 2. La citosina, que era una pirimidina de 1 anillo. La guanina, otra purina de 2 anillos. Y la timina, que era una pirimidina, o sea, de 1 anillo. En el ARN, casi las mismas. Adenina, citosina, guanina, pero vamos a cambiar la timina por el uracilo, ¿ven? Que es casi igual, nada más que hay un grupo con carbono y 3 hidrógenos que ya no está aquí, ¿lo ven? Esa es toda la diferencia. Este con este, estos 2 carbonilos de aquí, son los que me van a ayudar, oxígeno, nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿ven? Oxígeno, nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿lo ven? Ya que esta parte de la molécula, oxígeno, nitrógeno, es la misma. Lo que cambia es, aquí en este carbono, que aquí hay un hidrógeno, y aquí no hay un hidrógeno, o sea, hay un carbono y 3 hidrógenos. Pero la molécula, a la hora de acomodarse, va a funcionar igual. Entonces, tengo nucleótidos de purina y nucleótidos de pirimidina. Un nucleótido de purina, anillos. Un nucleótido de pirimidina tiene un anillo. Es un desoxinucleótido porque no tiene OH, ¿verdad? Y es monofosfato, un fosfato, ¿lo ven? Entonces eso se llamará monofosfato de timidina. Y ese se llamará monofosfato de adenosina. O bien tengo esas otras, monofosfato de citidina, monofosfato de guanosina. Pero como tienen desoxinucleótidos, porque no tiene aquí el OH, eso se llama desoxi, ¿verdad? Mono, ¿verdad? Ese es un nucleótido con solo un grupo fosfato. Más, veamos, para no enredarlos, que no sean tan de memoria, veamos este, que aquí están. DAMP, desoxiadenosina, monofosfato, desoxiguanosina, monofosfato, desoxicitidina, monofosfato, desoxitimidina, monofosfato. Estos que estamos viendo son los que le acabo de explicar del cuadro.
desoximonofosfato de adenosina, desoximonofosfato de timidina, desoximonofosfato de guanosina y desoximonofosfato de citidina, porque tengo desoxi azúcares. Si fuera con un OH sería sin el desoxi. Y aquí podemos ver el dibujo de la cadena de ADN. Entonces, si yo les pongo imagínense que yo podría ser tan cruel, nunca lo voy a hacer, pero yo podría ser tan cruel de ponerles esto en el examen y decirles, ¿qué es eso que está? Señálenme las bases nitrogenadas y póngales el nombre. Y usted dice, profe, nos va a matar. No. Vea. Tengo aquí un puente de hidrógeno y aquí tengo otro. Y aquí tengo 1, 2 y 3. ¿Ok? Ok. ¿Cómo se llaman las bases nitrogenadas que se corresponden? Adenina con timina, citosina con guanina. Muy bien. Adenina con timina. ¿Cuántos puentes de hidrógeno tiene? 2 o 3. Guanosina con citosina. ¿Cuántos puentes de hidrógeno tiene? 2 o 3. Todo eso tenemos que tener en la mente. Ya yo lo expliqué. También vemos que hay de 2 anillos y de un anillo. Entonces, si este es de 2 anillos y este es de un anillo, esa información me dice 2 puentes de hidrógeno, una es adenina y la otra es timina. Porque tiene 2 puentes de hidrógeno. Ahora, la adenina tiene 2 anillos y la timina tiene un anillo. Entonces, esta es adenina porque tiene 2 anillos y tiene 2 puentes de hidrógeno. Y este es timina porque tiene 2 anillos, un anillo y 2 puentes de hidrógeno. Si usted sabe cuántos puentes de hidrógeno forman, si usted sabe que adenina va con timina, y si usted sabe que además una tiene 2 anillos, otra tiene un anillo, usted viendo esta molécula debería estar en la capacidad de saber qué es lo que está viendo. ¿Ok? Igual véalo aquí. Aquí tengo 2 anillos y aquí tengo un anillo. Y cuando tengo 3 puentes de hidrógeno, 1, 2, 3 puentes de hidrógeno, tengo citosina y guanina. Ahora, la citosina es una pirimidina porque tiene un anillo. Y la guanina es una purina y tiene 2 anillos. Entonces, esta va a ser la purina y esta va a ser la pirimidina. Y la purina de 2 anillos que tiene 3 puentes de hidrógeno es la guanosina. Y esta que está aquí, que tiene un anillo y 3 puentes de hidrógeno, será la citosina. Entonces, esta sería la letra A del ADN, esta sería la letra T, esta sería la letra G y esta sería la letra C. Y no es tan difícil, no hay que pensar. Pero vean que con la información que ustedes manejan ya deberían, si estudian y se sientan y el día de mañana agarran un libro de bioquímica o de esto, de biología, y ven esta molécula, no se tienen por qué asustar. ¿Ok? Entonces yo tengo aquí moléculas que se están uniendo por 2 puentes de hidrógeno y aquí tengo moléculas que se están uniendo por 3 puentes de hidrógeno. ¿Lo ven? Entonces ya usted puede, eso sería lo que yo lo pondría a ver en el examen. Yo le puedo poner, señáleme cuáles son las que tienen 2 puentes de hidrógeno y cuál es la que tiene 3 puentes de hidrógeno, por ejemplo. Nunca le voy a decir cuál es el nombre de cada, no, pero vean que podrían hacerlo. Ahora, vean aquí también lo de la dirección. Aquí estamos hablando que aquí es 5 y aquí es 3, es que no se ve bien aquí. ¿Verdad? Va de 5 a 3 y aquí va también de 5 a 3, pero van al revés, ¿lo ven? Y entonces aquí tengo citosina, aquí tengo guanina, aquí tengo adenina, aquí tengo timina. Es lo mismo que acabo de explicarles anteriormente. Y quiero que vean ahí esos puentes de hidrógeno. Vean que en el caso de la citosina y la guanina, tengo 3 puentes de hidrógeno. La guanina tiene 2 anillos y la citosina tiene un anillo. En el caso de la adenina, vemos que la adenina y la timina están unidas por medio de 2 puentes de hidrógeno y que la adenina tiene
2 anillos y que la timina tiene un anillo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar, pero del ARN. El ARN es ácido ribonucleico, ya sabemos que el azúcar es la ribosa y las bases nitrogenadas sabemos que son diferentes. Ya esto varias veces le he dado vueltas a esto mismo. Pirimidinas, o sea, las de un anillo, guanina, citosina y uracilo, en vez de timina. Y purinas, las 2 purinas que hay también en el ADN, que son la guanina y la adenina. O sea, lo que cambia es una pirimidina en este caso. ¿Ok? Entonces, estas son las pirimidinas, que son la citosina y el uracilo. Y estas son las purinas, que son la adenina y la guanina. Son las mismas bases que en el ADN, casi, ¿verdad? Hay una que no. ¿Cómo es el ARN? Recordemos que el ADN normalmente es de doble hélice. Y hay hélice simple, pero hay básicamente doble hélice. Aquí es al revés. Aquí las formas más comunes de ARN son simples, bandas simples, o sea, es una sola banda, no está unida a otra. Pero si hay ARN doble hélice o alfa hélice. Nada más recordemos que aquí no hay timina, hay uracilo. Y si bien el ADN tiene como función, y eso no lo dije, pero lo estoy diciendo ahora, el ADN tiene la función de almacenar el mensaje a través de los genes. Los genes son como espacios en donde están las letras que le permite a la célula producir proteínas con el mensaje que dan esas letras. Entonces, por eso es que el ADN guarda la información genética. Está escrito un código de cómo producir una proteína. Pero esa es la función. Y en el caso del ARN, ¿cuál es la función? El ARN es lo que complementa a este ADN. Porque el ARN lo que hace es permitir que el ADN se copie para luego se traduzca y produzca las proteínas que todos conocemos, que pues, lo que le permite, recordemos que habíamos hablado cuando hablamos de proteínas, que son las moléculas que tienen más funciones en el organismo. ¿Ok? Entonces, la función del ARN no es almacenar la información genética, sino lo que hace es crear proteínas, crear enzimas, y hay varias formas o hay varios tipos de moléculas de ARN que van a participar de estos procesos. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, hay varios, ahora vamos a ver que no son 3, hay varios. Las 3 más comunes son el ARN mensajero, el ARN de transferencia, el ARN ribosomal o ribosómico, que forma parte del ribosoma, que lo habíamos visto cuando hablábamos del retículo, ¿verdad? Que estas estructuras que se producen en el núcleo van a participar en el retículo de la creación de proteínas. Pero el ribosoma produce proteínas a partir de aminoácidos gracias a que puede leer el mensaje que está en el ARN mensajero y que la molécula de ARN de transferencia puede acoplarse de acuerdo a las letras del ARN mensajero y dejar el aminoácido para que el ribosoma vaya formando la proteína. Ahora les voy a explicar cómo es que eso funciona. Pero entonces, estos 3 señores aquí son los que participan en conjunto, los 3, para producir una proteína. El ARN mensajero copia la receta y va a funcionar para ser leído y a partir de esa receta producir la proteína. ¿Y quiénes son los que producen la proteína? El ARN ribosómico es el cocinero, digamos, que va a leer esa receta, y el ARN de transferencia sería el asistente de cocina que le va a llevar los ingredientes al cocinero para que cocine. Más o menos de esa forma es que interactúan estas 3 moléculas, aunque vamos a ver que hay varios tipos más. Vamos a ver 3 moléculas más o 3 tipos más de estas moléculas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el ARN mensajero? O ARN con la letra M como subíndice. ¿Okay? Esta molécula, la estructura primaria lo que hace es copiar al mensaje que tiene el ADN
y a partir de ella va a funcionar como una plantilla, como un molde para producir la proteína, ¿ok? Ahora, dentro del ARN mensajero hay un proceso que se llama la maduración, que nada más se los voy a mencionar, les voy a explicar qué es, pero no vamos a ver los detalles, ¿de acuerdo? ¿Y qué es? Vean ahí que la molécula de ARN mensajero, la que está arriba, tiene 3 regiones. Una que se llama exón, otra que se llama intrón, que está en amarillo, y otra que se llama exón. Cuando se copia el gen, se copia todo el mensaje. Pero dentro de ese mensaje, que se copia en corrido, hay pedazos que sobran, entre comillas, sobran. O sea, no son parte de la receta, son parte del gen, pero no son parte de la receta. Son estos intrones. Es decir, yo voy a copiar la molécula completa, exones e intrones. Ahora vamos a ver por qué se llaman exones y por qué se llaman intrones. Pero estos intrones no tienen el mensaje para producir la proteína. Simplemente entonces la célula lo que hace es que corta, hay unas enzimas que se llaman nucleasas, enzimas nucleasas, que van a cortar en una región, en una secuencia, aquí y aquí. Entonces, después de que se corta en 3, esos 2 pedazos, esos 2 exones se van a empalmar. Esto se llama el empalme. Vamos a empalmar estas 2 moléculas que se cortaron. Y estas moléculas van a salirse del núcleo, por eso se llama exón, van para exo, afuera. ¿Van a dónde? Al retículo. Entonces, el ARN mensajero se copia todo dentro del núcleo, todo, pero hay unos pedazos que se van a cortar y se van a quedar dentro del núcleo. Pues se llaman intrones porque se quedan dentro del núcleo. Y las partes que salen son los exones, que son los que contienen la receta para hacer la proteína. Entonces, este proceso se llama la maduración. Este se llama ARN mensajero inmaduro. Y ese se llama ARN mensajero maduro. El proceso de corte de los intrones y el empalme de los exones me produce la molécula de ARN mensajero maduro a partir de la cual sí se va a producir la proteína. Ahora, ¿cuál será la función de estos intrones? Ahora vamos a ver. Ya casi vamos a llegar ahí. El otro ARN se llama ARN transferencia. ¿Cuál es la función de la ARN transferencia? Transferir o trasladar los aminoácidos que se necesitan según el mensaje que tiene el mensajero. Vamos a ir colocando los aminoácidos en el código genético. Entonces, como pueden ver, es un colocho de ARN que tiene una región 5 y una región 3. Ya sabemos que eso se refiere a la dirección de los azúcares, ¿verdad? Y veamos que hay una región aquí que se llama el anticodón. Ahora vamos a ver qué es eso. Aunque eso no lo voy a meter en el examen, voy a ver si me encuentro, no los viene en la presentación, pero voy a ver si les explico lo del código genético, por lo menos ahí como para que medio vean qué es el asunto. Aunque eso no se lo voy a preguntar en el examen, pero por lo menos sí que lo vean. Entonces, aquí el ARN mensajero, el transferencia, tiene un sitio, ¿ven? Forma como un colocho, se llama una horquilla, una trihorquilla. Tiene 3 brazos, el brazo D, el brazo T y el brazo del anticodón. ¿Y qué es el anticodón? Son estas 3 letras que están aquí, G, A, A. ¿Lo ven? Estas 3 que están como en el extremo de esta región son el anticodón. Ahora vamos a ver qué es esto de anticodón. No se expresen con esos nombres. Está el codón, que está en el ARN mensajero, y el anticodón, que está en el ARN transferencia. Pero vamos a ver cómo es que se relacionan ellos. Y aquí, en esta región, donde está el fosfato, hay un grupo fosfato por ahí, aquí es donde se pegan los aminoácidos. Los aminoácidos se van a pegar en esta región. Entonces, para cada aminoácido, recordemos que hay 20 tipos de aminoácidos, vamos a tener un transferencia especial.
El otro tipo de ARN es el ARN ribosomal. El ARN ribosomal que forma el ribosoma es una mezcla de ARN y de proteínas. Es una mezcla de ARN y de proteínas. Entonces es una molécula que es diferente, porque es una molécula híbrida. ¿Por qué se llama híbrida? Porque tiene dos tipos de sustancias químicas, una proteína y un nucleótido. ¿Qué hacen los ribosomas? Todos ya saben que producen las proteínas en el retículo. Bueno, no solo en el retículo, pero normalmente en el retículo. El ribosoma va a estar formado por dos partes que se unen, la subunidad pequeña y la subunidad grande. Y ven que hay esto que está aquí morado, es la molécula de ARN mensajero. Entonces, en este punto, el ARN puede leer la molécula de ARN mensajero y de acuerdo a lo que esté leyendo, de acuerdo al codón, va a pegar un aminoácido y va pegando, mueve, lee, pega el aminoácido, mueve, lee, pega el aminoácido. O sea, va leyendo de 3 en 3 las letras que vienen en el mensajero y va entendiendo este mensaje y la ARN de transferencia le va trayendo los aminoácidos, él los va pegando y así es como forman las proteínas. Ahora vamos a ver bien cómo funciona eso ahí. Pero esa es la manera en que normalmente se da la interacción entre estos tres tipos de ARN en el proceso de producción de proteínas o síntesis proteica. Otros tipos de ARN que les decía que existen y que se conocen pues hace bastante, pero que probablemente en el colegio eso nunca lo vieron, son ARNs que básicamente regulan, tienen la función de regular cómo ocurre la producción de proteínas. Algunas veces van a ser inhibidores de la síntesis de proteínas y en otros casos van a ser más bien promotores de la síntesis de proteínas. ¿Se acuerdan de las enzimas? Bueno, estas son enzimas. ¿Verdad que no siempre son proteínas? Estas son enzimas que regulan o inhiben la expresión de los genes, es decir, la producción de proteínas. Entre ellos está el ARN de interferencia. Este ARN de interferencia es el intrón. ¿Te acuerdas que hablamos del exón y el intrón? Muchos, no siempre, pero muchos intrones se acumulan en el núcleo, entonces lo que van a hacer es interferir para que pare o sea, pensemos que hay un momento en el que el ADN va a empezar a ser leído y copiado y copiado y copiado para producir proteínas, pero eso no puede pasar toda la vida, sino se produce la proteína cuando se necesita la proteína. Si ya yo produje la proteína, paro. ¿Cómo paro? Con esto. Conforme yo voy produciendo ARN y voy produciendo la maduración del ARN y voy cortando los intrones, esos intrones van a empezar a acumularse en el núcleo. Entonces, cuando hay un montón de intrones, lo que hace es bloquear que se siga produciendo ARN mensajero. Entonces, el ARN de interferencia se pega al ARN mensajero, evitando que éste pueda salir del núcleo a producir más proteínas. ¿Se acuerda que si estamos hablando de ARN, estábamos cortando un pedazo y ese pedazo corresponde a vamos a ver, viene del ARN. El pedazo que corté corresponde, hay un pedazo que va a corresponder a estas regiones de ARN. A con U y C con G. Entonces se quedan pegados como el ADN, por el apareamiento específico, se van a unir a las regiones que son internas dentro del gen y entonces vamos a bloquear que se produzca la proteína. Entonces, de esta manera, este ARN pues, se llama interferencia porque interfiere en el proceso de producción de proteínas. ¿Ok? Otro tipo de ARN que también tiene que ver con una regulación se llama miARN o microARN.
Son cadenas pequeñitas de 21 o de 22 nucleótidos, por lo menos en células eucariotas, en procariotas no hay, y que son parte del ARN. Ven, aquí hay una región que está en la secuencia de micro ARN. Entonces, si yo tengo un gen por aquí, voy a copiar toda la información y ¿qué voy a producir? ARN mensajero. Y este ARN mensajero, normalmente la idea es que vaya a producir proteínas en el retículo. Ahora vamos a ver el proceso. Pero resulta que este ARN micro se puede unir al ARN mensajero y va a bloquear para que sea leído. O sea, esta molécula, el ribosoma no la puede leer. Entonces vamos a bloquear la expresión de esa proteína, o de ese gen, o sea, la producción de esa proteína. Es parecido al anterior, nada más que en el anterior eran los intrones, pero en este son secuencias específicas que van a tener esa función. ¿Ok? Entonces, esta molécula de ARN mensajero se va a bloquear porque hay otra secuencia de ARN que se le puede pegar y va a evitar que se lea y se produzca una proteína. Y finalmente, tengo otra molécula que se llama el ARN antisense en inglés, o antisentido. En este caso, es una secuencia que se puede pegar también, que es complementaria. Se habla que es complementaria cuando es A con T y A con U y C con G, ¿verdad? Que está esa correspondencia de las bases nitrogenadas. Y es una secuencia no codificadora. ¿Qué significa no codificadora? Que no produce proteínas. ¿Okay? Las secuencias codificantes o el ARN codificante es el ARN que se puede leer y que usted puede producir aminoácidos y proteínas y ya. El ARN no codificante, que puede ser hasta más de la mitad del ADN que tenemos en el cuerpo, es no codificante, es decir, no produce proteínas. ¿Cuál es la función de este ARN antisense? Inhibir también la producción de los genes, de la producción de proteínas. Entonces, igual yo tengo el ARN que se copia del ADN. Este proceso se llama la transcripción. Este ARN en teoría debería ser modificado, se le cortan los intrones, se pegan los exones, sale del núcleo. Pero resulta que el ARN antisense o antisentido se va a pegar a esta molécula de ARN, evitando que esta molécula pueda ser utilizada por los ribosomas y se produzca la traducción. El ribosoma va a ir leyendo y va produciendo las proteínas. Bueno, esto queda bloqueado cuando una molécula de ARN antisense o antisentido se une y forma, como dice ahí, una hebra complementaria, ¿verdad? Dos hebras, una hebra, una doble hélice, una doble hebra. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas moléculas de ARN que están así, afuera del núcleo, en 3 minutos después de que la molécula sale del núcleo, se corta. La célula tiene mecanismos de control que van a evitar que haya ácidos nucleicos fuera del núcleo. Inclusive en la misma síntesis de proteínas, todos esos ácidos nucleicos y los ribosomas y las transferencias tienen una vida media de menos de 5 minutos. En menos de 5 minutos ya una molécula de esas es destruida por el sistema de seguridad que tiene la célula. Así evitamos, por ejemplo, que el material genético de un virus se mueva en el citoplasma y que se meta en el núcleo, ¿verdad? Es un mecanismo que funciona en cierto grado. Bueno, entonces esos son los tipos de ADN, de ARN, y para terminar tenemos el ARN largo no codificante, así se llama. El ARN largo no codificante también es un tipo de secuencia que es reguladora, como las anteriores, y hay un ejemplo que es el XIST, ¿okay? Que esta molécula de ARN largo envuelve los cromosomas X, como ven. Recordemos que en mamíferos, vamos a hablar de mamíferos, y hablemos del humano. Yo tengo un cromosoma X y un cromosoma Y. Y mi cromosoma X
funciona y está activo, todos los genes de ese cromosoma están produciendo proteínas controladamente. El otro cromosoma sexual mío es el cromosoma Y, que también tiene actividad biológica y está produciendo sustancias. Bueno, en las mujeres o en las hembras de los demás mamíferos hay 2X, pero no le funcionan los dos, le funciona uno. El otro está ahí, digámoslo, apagado. ¿Cómo se hace ese apague? ¿Cómo apagamos un cromosoma? Pues resulta que la molécula de ARN largo no codificante, que forma un mecanismo que se llama CIST, ¿ok? Recubre uno de los dos cromosomas. ¿Cuál? No sé, el mecanismo no se entiende todavía, pero ¿cómo se escoge cuál cromosoma? Se dice que es un mecanismo aleatorio, es decir, que en una célula se le pega a uno, a cualquiera de los dos. Pero como la mujer tiene dos, entonces no se preocupa, ahí de alguna manera funciona cualquiera y le va a funcionar uno igual que a mí. La diferencia es que a mí me funciona el Y, a las mujeres no. Y entonces, vean que aquí, este es el ARN CIS, este largo no codificante, se va a unir en ciertas regiones del cromosoma X y evita que el cromosoma que esta cromatina se separe para poder ser leída. Entonces, todos estos genes que forman parte del cromosoma X que tiene este proceso no se van a poder leer, están apagados. De alguna manera, como decir, agarro el cromosoma X y no lo dejo desenrollarse para ser leído, ¿verdad? Lo trabo. Entonces, por eso también tenemos que, la función es reguladora, porque me inhibe la expresión de los genes de un cromosoma X, ¿verdad? Ahora, esos tipos de ARN que estoy explicando son bastante nuevos. Los libros, bueno, bastante nuevos, tienen 20 años para acá, más o menos. En los libros más modernos, todavía inclusive, tal vez usted no lo ha visto, pero si buscan en internet van a encontrar bastante material de esto. Ok, entonces vean aquí, yo tengo el ADN, aquí está el ADN, ¿lo ven? El ADN se va a copiar a ARN. Este proceso ya yo lo había explicado. Esto se va a llamar la transcripción. Voy a transcribir. Voy a pasar del idioma del ADN al idioma del ARN, pero es un idioma muy parecido, porque son nucleótidos, desoxinucleótidos, nucleótidos, con las bases es el mismo idioma. Cuando yo cambio de idioma y paso de los nucleótidos a las proteínas, ahí hay una traducción, ¿ok? Por eso se llama traducción, porque cambio el idioma. Ok, pero entonces vean, yo tengo aquí en colores los intrones y los exones. Los exones de colores, los intrones no tienen color. Cuando yo copio todo. Intrones y exones. Inclusive, esto que está al inicio es una secuencia que se llama secuencia promotora, que me dice, aquí hay un gen, copia de aquí para allá. O sea, entonces, la célula sabe que aquí hay un gen y también sabe que aquí hay una secuencia de terminación en esta región. Entonces, de aquí y aquí, entre estos dos nucleótidos, estas dos secuencias, ahí tengo un gen, cópielo y copia todo. Lo que copia es el exón y el intrón. Entonces, el ARN mensajero, que es el que estoy viendo aquí, tiene tanto los exones como los intrones. Luego, unas enzimas se encargan de cortar los intrones. Estos van a formar el ARN interferencia, el ARNI que vimos hace un rato, y los exones se pegan. Eso se llama en inglés, se empalman. En inglés eso se llama el splicing. ¿Ok? El empalme, se van a empalmar. Entonces, vean que la molécula de ARN mensajero maduro, este es el inmaduro, este es el maduro, contiene solo los exones. Esto es lo que va a salir del núcleo y va a llegar al ribosoma y el ribosoma lo va a leer. Entonces, esto que veo aquí, alargado, ven que es el ARN mensajero, ya modificado. Y tengo G, G, U, C, A, y ahí veo las letras, ¿ven? Tengo las letras. Vean qué significa 5 y qué significa 3. Ya saben que eso tiene que ver con la posición de los azúcares. Para el efecto del examen no, pero vean que a eso se refiere. ¿Ok?
Entonces, vea que el ribosoma se va a ir moviendo desde 5 hasta 3. Se va a ir moviendo en esta dirección. Por eso la flecha va para allá. Entonces, aquí tengo G, A, G. Aquí tengo G, U, G. Y aquí tengo A, A. ¿Lo ven? Estos tríos, o sea, las secuencias en tríos que tiene el mensajero son los codones. Entonces, aquí hay un codón, 3. Aquí hay otro codón, 3. Aquí hay otro codón, G, A, G. Aquí hay otro codón, G, U, G. Y ahí voy. En tríos voy viendo los codones. Voy partiendo la molécula mensajero en 3. Entonces, vea, el ribosoma tiene un espacio en el cual acomodo este primer codón. Entonces, GAG. Según el apareamiento específico, la G se aparea con una C y la C con una G. Y la A con una U y la U con una A. Porque estamos hablando de ARN, ¿verdad? Ok. Entonces, por eso aquí el codón GAG tiene un anticodón CUC. ¿Lo ven? CUC. Y luego GUG, el codón GUG, en el ARN de transferencia tiene un anticodón CAC. La C con G, o la C con G, la A con U, o la U con A, y ahí vamos. Y en este otro, AAA, tengo un anticodón UUU. Entonces, hay 3 espacios en el ribosoma. 3 espacios en el ribosoma. Y entonces, cuando aquí dice AAA, si yo trato de pegarle AUA, este de por aquí, que está en el citosol, ahí en el retículo están flotando todas sus transferencias, ven que hay un montón. Pero vean que el único que se puede unir con este es este. Porque las 3 letras coinciden, las 3 letras del codón con las 3 letras del anticodón. Entonces, el único aminoácido que se podría pegar en este caso es este. Y entonces, el aminoácido que se pega GUG es el que tiene el transferencia CAC, porque coinciden en las bases nitrogenadas. Y entonces, conforme yo voy moviéndome en el ARN mensajero, yo voy a ir metiendo los transferencias y dejo el aminoácido, y así es como se va formando esa cadena de polipéptidos, oligopéptidos, dipéptidos, tripéptidos, polipéptidos, proteínas. ¿Ok? Y el ARN transferencia se libera y se recicla y vuelve a pegarse con un aminoácido. Porque, y vean que, y eso es lo importante, para cada anticodón hay un aminoácido. Bueno, ahora vamos a ver más o menos, pero por ahí anda el asunto. Esto se descubrió en el año 1963 y lo descubrió un japonés y le ganó un premio Nobel. Y entonces, dependiendo de las 3 letras, primera letra, cualquiera de estas, segunda letra, estas, y tercera letra, esta. Entonces, vean, vamos a devolvernos aquí. A, corresponden con U. ¿Pero qué significa A? Vamos a ver. A, primera letra. Segunda letra, A. Entonces, tengo este con este. Y tercera letra, A. ¿Qué dice aquí? Lisina. Entonces, cuando aquí dice A, aquí dice U, y eso corresponde a la lisina. GUG. Primera letra G. Segunda letra U. Tercera letra G. GUG. Valina. ¿Lo ven? GUG. Valina. Y ahí uno va viendo con esta tabla
dependiendo del mensaje del ADN, usted puede armar una proteína. ¿Ok? Ahora, hay cuatro secuencias que son importantes de mencionar. ¿Por qué? No sé. Nadie sabe por qué. Pero siempre las proteínas, el primer aminoácido es este, metionina. O sea, todas las proteínas que se conocen empiezan por AUG. Si ustedes preguntan por qué y alguien les contesta, me cuentan porque yo no sé. Nadie sabe por qué es así, pero así es. Y hay tres UAA, UAG y UGA, que significa pare. Cuando usted se encuentra esos codones en el ARN mensajero, usted para y sabe que hasta ahí llegó la proteína. Entonces usted sabe cuándo iniciar, porque tiene este, y cuándo terminar, porque tiene estos. Pero ve entonces como aquí podemos ver como el ARN tiene los espacios para leer el mensajero y permitir que el transferencia se pegue y de acuerdo al mensaje del mensajero deje el aminoácido que corresponde. Estamos. Y veamos que aquí tenemos los 20 aminoácidos, pero hay algo importante. Vea. UUA, leucina. UUG, leucina. CUU, leucina. Todos estos 6 codones significan el mismo aminoácido. Igual, por ejemplo, estos 4 son treonina. Estos 4 son alanina. Y ahí yo puedo ir viendo, y esto es lo que se llama o se le conoce que el código genético es degenerado. Es decir, si usted combina 3 letras, usted tiene 64 posibilidades. Y solo tiene 20 aminoácidos. Entonces, ¿cómo hace? Si usted tiene pues 20 diferentes, le van a quedar 40 que tiene que ver qué hace con esas combinaciones, esas 40 combinaciones que le van a quedar a usted ahí, lo que hace es que repite. Entonces, esto es lo que se llama que el código genético es degenerado y por eso ustedes ven que hay hasta 6 o 5, 6, 4 diferentes secuencias que significan lo mismo. Inclusive vea que estas 3 secuencias significan lo mismo, alto. Y estas otras secuencias significa continúe o empiece. Entonces, eso no entra en el examen, pero en algún momento quería que vieran lo de este código genético. Este es el código genético. Este es el proceso de traducción. Como pueden ver, lo que tengo es un ribosoma que va a ir leyendo la molécula del ARN mensajero y poco a poco va a ir pegando los aminoácidos según los codones que aparezcan aquí.